Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Las últimas 6 versiones de la Copa Libertadores de América han sido ganadas por equipos brasileños. El gigante sudamericano ha establecido un dominio casi sin contrapeso con todo el resto de los países del continente. El dato es aplastante y desde hace un par de años ha comenzado a ser analizado con preocupación por todo el resto de las federaciones cuyos equipos constatan que la brecha competitiva a favor de Brasil amenaza el futuro del torneo más tradicional de esta parte del mundo. Los equipos más poderosos de Argentina, por ejemplo, han comenzado a plantear la necesidad de equilibrar la cancha con un fair play financiero efectivo, dada la potencia económica sin contrapeso de los brasileños. En este escenario, imaginen qué es lo que queda para el resto, incluidos los equipos chilenos, que en casi 30 años apenas se han metido en 3 ocasiones en la instancia de semifinales. La U los años 2010 y 2012 y Colo-Colo en 1997. En 65 años de historia que tiene la Copa, solo el equipo albo, Colo-Colo, ha podido levantar el trofeo con el recordado cuadro dirigido por el croata Mirko Josic el año 1991. ¿Podremos algún día volver a ver un equipo chileno alzando la Copa? ¿Corre peligro el torneo con perder su atractivo si siempre seguirán ganando los mismos? ¿Cuál es el impacto social y cultural de este torneo de clubes de Sudamérica? El periodista de la Universidad de Chile, Richard Sandoval, acaba de publicar un libro que contiene 7 crónicas que describen cada una de las 7 décadas que compone la historia de este importante campeonato de clubes. La Copa Libertadores es mi obsesión, una historia social y deportiva, se titula el texto en el que se pueden responder algunas de las preguntas que hacemos. Bienvenido a Detrás del Juego de Radio Pauta. Richard, gracias por estar acá. Fernando, Agustín, muchísimas gracias por tu presentación y por la invitación a conversar en torno a este tema que, a mí me resulta muy, muy apasionante desde chiquitito ahí dibujando los escudos de los equipos y es asombroso lo que tú leías porque un poco está en jaque ese espíritu de la Copa de los años 90 todavía, ¿no es cierto? Incluso los 2000 en que uno pensaba en que distintos escudos de distintos lugares podían llegar a lo máximo y hoy en día no es así. Así es, con este dato del dominio que están estableciendo los equipos brasileños, es una discusión que también se da a nivel global respecto de la distancia que Europa está estableciendo respecto de Sudamérica, ¿no? Lo vimos recientemente en el Campeonato Mundial de Clubes. Richard, veo que tú tienes una nutrida, bibliografía, muchas publicaciones de diferentes temas, pero me llamó la atención que eres coautor junto con Dante Faúndez de un libro que se llama Colo-Colo ya no es de Chile. O sea, ya tienes un antecedente en materia de, podríamos decir, temática deportiva. Así es, ese fue el primer libro que publiqué el año 2012 junto con Dante. Y fue un libro de entrevistas que trató de contar cómo fue el proceso de la quiebra de Colo-Colo y la posterior privatización del fútbol chileno, porque recordemos, ya ha pasado tanto tiempo, debe haber mucha generación de gente más joven que no vivió aquello, pero fue Colo-Colo el primer punto de partida para desde allí privatizar todo el fútbol chileno en un sistema de privatización que es bien particular, que no es como el del resto de los países y que hoy en día presenta grandes dificultades para la sana competencia deportiva. Bueno, tema contingente, se está discutiendo, de hecho, cuando grabamos este podcast, la reforma a las sociedades anónimas deportivas cumple 20 años precisamente esa ley, la instalación de este modelo de privatización del fútbol. Ahora, tú en esta nueva publicación, La Copa Libertadores es mi obsesión, una historia social y deportiva de Penguin Random House bajo el sello Debate, te refieres al tema de la Copa Libertadores de América. ¿Qué es lo que te llamó la atención primero y por qué abordas el tema de este trofeo que es tan importante, tradicional y que tiene una historia muy vinculada con Chile además? Sí, yo apasionado siempre de lo cultural desde niño, pero como de cosas así como de la cultura pop. A mí me encantaban las teleseries, leía la revista TV Grama, mientras leía la revista Don Balón y jugaba mucho con
como juegan los niños con cosas gráficas, con dibujar, ¿no es cierto?, los escudos, las camisetas, y eso es lo que a mí me apasionó, los colores de la Copa Libertadores. Y bueno, esto se transformó ya en algo más profesional cuando tuve que hacer la tesis para titularme de periodista en la Universidad de Chile hace más de 10 años, y allí comencé a elaborar este libro, que el 50% más o menos de este libro corresponde a esa época, y hay un punto de partida que es una conversación con el papá de un amigo que se llama Alfredo Martínez, que aparece en el libro, porque él me contaba cómo era la experiencia de vivir la Copa Libertadores en el Chile de los años 60, porque tampoco lo deben saber los más jóvenes. Antes el fútbol era muy distinto, tenía reglas muy distintas. O sea, no existían, por ejemplo, las diferencias de gol. Se ganaba por puntos o no un cruce de finales. Entonces, en los años 60 hubo muchísimas finales que requerían un tercer partido que se jugaba en una sede neutral. Y la sede neutral por excelencia era el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Entonces, este señor, Alfredo Martínez, contaba que era una especie de paseo familiar ir a ese tipo de campeonatos, o ir a ver a Pelé cuando venía, por ejemplo, también con Santos a exhibiciones, etcétera. Y bueno, él vino desde Longotoma, allá en la comuna de La Ligua, en una micro que arrendaron todos los vecinos para pasear viendo la final de River Plate con Peñarol del año 66, que es una de las más legendarias de la historia. Efectivamente, el Estadio Nacional, de hecho, es uno de los escenarios con mayor cantidad de finales a nivel continental, y eso es una historia que, tal como tú dices, las nuevas generaciones desconocen. La historia de la Copa está vinculada con Chile. Es una idea que surge acá en nuestro país con dirigentes que fueron visionarios, ¿no? Y que después incluso inspiraron a los europeos. La Champions League es de alguna manera copia, ¿no?, de lo que estábamos haciendo acá en Sudamérica. Tú ahí en el libro también rescatas esta historia, ¿no?, de dirigentes chilenos vinculados a Colo-Colo particularmente, que tienen esta idea de hacer un campeonato sudamericano. Como dice la documentación oficial de la Conmebol, la Copa Libertadores es un invento chileno. Y eso es maravilloso. A mí me despertó mucho orgullo también cuando conocí toda esa historia, porque tiene que ver con una clase dirigencial chilena que era de excelencia. De pronto uno lo puede ligar también incluso con temas políticos, con clases dirigentes de partidos políticos, de un espíritu más republicano, si uno lo compara, ¿no es cierto?, con la realidad actual política. Bueno, y en el año 48 se hizo la primera Copa de Campeones organizada por Colo-Colo, y que aparece como el primer antecedente de la Copa Libertadores de América, que ya comienza regularmente en el año 1960, también luego de una insistencia de los dirigentes chilenos, porque hubo que convencer a los argentinos, brasileños y uruguayos, que eran los más porfiados, con no hacer el campeonato. ¿Y por qué? Bueno, probablemente porque no querían compartir los recursos económicos con que cuentan ellos, porque no les entusiasmaba la idea derechamente, y bueno, esto se vio reflejado en el poderío que tuvieron ellos durante todas las primeras décadas del campeonato, porque Brasil, Argentina y Uruguay concentraron todos los títulos durante prácticamente 20 años. Recién en el año 79, el Olimpia de Paraguay se convierte en el primer equipo no brasileño, argentino o uruguayo en obtener la Copa. Claro, o sea, de ahí surge el famoso cántico, la Copa se mira y no se toca, que se le cantaban a los equipos del Pacífico, ¿no? También es una parte de la historia importante de este trofeo continental. Así es, y por eso yo también le doy tanto protagonismo a dos títulos, que son los de Nacional de Medellín del año 89, que es el primer campeón de todo el Océano Pacífico. Así es. Imagínate la brutalidad de la superioridad del Atlántico, y Colo-Colo, que se convierte en el año 91 en el primero chileno y en el segundo del Océano Pacífico. Si no me equivoco, luego viene solamente la Liga de Quito y el Once Caldas como dos equipos más del Pacífico y nada más. Así es, tal cual tú señalas, la Copa Libertadores de América ha sido
sido un terreno de dominio de los equipos del Atlántico. Tú haces 7 crónicas en este libro que se llama La Copa Libertadores es mi obsesión, en donde me parece vas marcando cada una de las décadas de la historia de la Copa Libertadores con los equipos, digamos, que marcaron cada una de aquellas. Parte en el 60, ¿no? Con un Peñarol de Uruguay muy fuerte, ¿no? Un equipo uruguayo, el más popular de ese país, que se transforma en el primer gran dominador de la Libertadores en esa primera década. Ya, más adelante quiero preguntar por el tema de Atlético Nacional de Medellín, por supuesto, y lo de Colo-Colo particular, pero tú arrancas con lo de Peñarol. Así es, Peñarol, yo me enamoré de Peñarol cuando tuve la oportunidad de visitar Montevideo el año 2010 y conocí el Estadio Centenario. Era realmente pisar la historia estar en un estadio como ese. Bueno, tú me imagino has estado en ese lugar y es sumamente inspirador. Y desde allí comencé a estudiar también la historia del origen del Club Peñarol, que tiene que ver con la historia ferroviaria, que es algo que se repite en todos los países, ¿ah? El fútbol ligado con las empresas ferroviarias, con el dominio de los ingleses, y que luego van apareciendo algunos grupos criollos que se van apropiando del deporte. Entonces, primero, me parece que Peñarol es muy interesante porque permite entender la historia social y cultural del fútbol en Sudamérica, que Chile es muy importante. Otra vez quiero reforzar esa idea. A veces los chilenos nos miramos un poco a menos, pero somos fundadores del fútbol sudamericano junto con las potencias del Río de la Plata. Y bueno, luego uno se encuentra con toda la historia de esto que hasta hoy se conoce como ganar a la uruguaya. Y por eso la Copa del 66 es tan decidora en ese concepto mítico, porque en la final del año 66 jugada acá en Santiago de Chile, River Plate, que era un equipo también todopoderoso, iba ganando 2-0 hasta el segundo tiempo. Entonces era como que ya tenían el partido listo, hasta que el portero de River Plate, Amadeo Carrizo, cancherea, y yo creo que se va a arrepentir el resto de su vida, porque tapa una pelota con el pecho, y eso despierta la furia de los uruguayos, que logran empatar el partido, lo llevan a la alargue y terminan ganando 4-2. Como último dato, gracias a esa arrugada de River nace el apelativo de gallina. El mote de gallina, sí, que acompaña al equipo de River Plate por perder esa final precisamente con Peñarol acá en Santiago, en el Estadio Nacional. Un Peñarol entonces que marca esa primera década, las primeras etapas, ¿no?, de la Copa Libertadores de América, y después tú rescatas de la siguiente al Olimpia del Paraguay, ¿ah? El rey de copas, el equipo más ganador de ese país, que también marca una época importante de la Libertadores y que después fue rival de Colo-Colo en la final del 91. Es increíble el Olimpia de Paraguay. Algo que yo trato de hacer también con cada crónica es jugar temporalmente con los equipos. Por ejemplo, a mí me apasionó mucho lo que hizo Peñarol Olimpia en su último título, que corresponde al año 2002. Y luego juega una nueva final, Olimpia, que la pierde apenas por penales el año 2013 ante el equipo de Ronaldinho, el primer título del Atlético Mineiro. Entonces uno se pregunta también, comparándolo con los equipos chilenos, cómo un equipo como Olimpia logra tener ese poderío, ganar 3 veces la Copa Libertadores, y los chilenos tenemos una nomás de un equipo. ¿Cuál es la razón que tú encuentras? ¿Cuál es la explicación para eso? No sé si tengo la respuesta. Pero tiene que ver con algo, no te digo porque tú haces un análisis más bien también cultural, recién rescataba lo de la garra charrúa de Peñarol, algo especial tienen los paraguayos como para haber ganado 3 títulos de América por parte de Olimpia. O sea, hay que tener una personalidad particular. O sea, yo creo que hay mucho de lo cultural, de la formación, en las rebeldías de algunos países. Olimpia, por ejemplo, ganó la Copa Libertadores en La Bombonera, si no me equivoco, en ese año 79, y
no sé si un equipo chileno esté en condiciones de ir a la Bombonera y ganar allá en una instancia definitoria. Me acuerdo de la U, que es el último equipo que jugó la semifinal de Copa Libertadores el año 2012 y bueno, perdió allá en la Bombonera. Yo todavía me acuerdo de ese partido y pasaron como 15 minutos hasta que pudiera comenzar el partido por los fuegos artificiales, el humo, el ruido, y uno ya decía que el equipo chileno entraba perdiendo por esa presencia que marcan equipos de esa categoría. Bueno, también está el tema dirigencial, que yo creo que algo hemos aprendido acá en Chile en las últimas décadas, lo que importa el poder dirigencial para que se den ciertas condiciones para los equipos. Recordemos que Olimpia es un equipo paraguayo donde está la sede de la Conmebol. Tuvo un dirigente ODD que fue muy poderoso. Osvaldo Domínguez Diff, que es el padre del actual presidente de la Confederación Sudamericana, Alejandro Domínguez. Y que cuando murió hace un par de años, les hicieron un homenaje como de un año entero en todos los partidos. Más homenaje que Pelé Maradona, de hecho. De la Libertadores. Muy criticado. Sí, un dirigente muy polémico, emparentado con muy malas prácticas, por supuesto, en su momento en la dirigencia paraguaya. Bueno, quizás también hay algo ahí en cuanto a quienes controlan, quienes tienen el poder del fútbol, sobre todo en décadas donde todo era mucho más manejable en términos de maña, trampas y pillerías. Ahora cuesta más, ¿no? Con toda la tecnología que hay, la televisión, el VAR, qué sé yo, hoy robar cuesta más. Pero hoy apareció el control doping, la televisión, las repeticiones, el VAR, y hay algunos equipos que dejaron de ganar, Richard. Claro, o sea, Independiente de Avellaneda, que es el equipo que hasta hoy es el más campeón de toda la historia de la Copa Libertadores, y uno dice, no lo veo en una instancia final de Copa Libertadores. Yo nunca lo he visto a mi edad. En todo este periodo, digamos. Sí. A ver, obviamente que quienes nos están viendo y escuchando quieren conocer tu opinión y qué nos traes respecto al capítulo del título de Colo-Colo del año 1991, que además es el que motiva la portada, ¿no? Pero antes, a mí me parece súper relevante que hablemos de ese primer título para los equipos del Pacífico, Atlético Nacional de Medellín, sobre todo porque, Richard, hay no solamente ya una sensación, sino que además mucha información y datos de que en ese campeonato del equipo colombiano tuvo mucho que ver los carteles de la droga. El cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, ¿no? El capo de esa mafia. ¿Qué nos cuenta o qué nos puedes adelantar respecto de ese primer título del equipo del Pacífico, el campeonato del 89 de Atlético Nacional de Medellín? Bueno, ese capítulo yo siempre lo comento a mis amigos cuando lleguen a ese capítulo, es como una película, es como una serie de Netflix, porque ocurren cosas que son realmente asombrosas, como la presencia de Pablo Escobar en el plantel de Atlético Nacional de Medellín. Era un tipo que se juntaba con ellos, que hacían asados, que el equipo, Pablo Escobar lo invitaba a la finca, y tenía que subir todo el plantel a regalarle una pichanga a Pablo Escobar. El mismo Pablo Escobar inaugurando canchas con todo el poder del narco en los barrios, en los territorios, y a través de diversas fórmulas también financiando el fútbol. Y es súper interesante lo que ocurre con el fútbol colombiano en general, porque es un fútbol que se desarrolla más tarde que el resto de los países más tradicionales. Y cuando lo hace con todo. Y no solo con el Nacional de Medellín. Cada gran ciudad tenía su propio cártel, claro, que financiaba a el equipo más grande de la zona. Así es como América de Cali, equipo gigante de los años 80 que jugó 3 finales. Y las perdió las 3. Y perdió las 3. Ahí estaba el Tigre Gareca, nuestro amigo. Exacto.
Sí, pero él dice que nunca se enteró de la presencia de los narcos, como que se desliga un poco de esa historia. Sí, y en Bogotá tenemos también el financiamiento a Millonarios, que es un equipo tradicional del fútbol colombiano, aunque con menor éxito en Libertadores que los de las otras dos ciudades. Pero ¿Tú le quitas mérito deportivo al Atlético Nacional por esto? El vínculo y el financiamiento del cartel de Medellín, en este caso al Atlético Nacional para su campeonato del 89. Yo nunca me lo había preguntado así. Creo que de pronto hay un juicio ético que sin dudas puede hacerse, pero finalmente uno ve los videos de la época y son partidos de fútbol. O sea, el Nacional de Medellín era un equipazo brutal. No sé si algún rival se habrá sentido intimidado en alguna oportunidad por el poder de la violencia que había en esa época en Colombia. Pero son partidos de fútbol que se ganaron en una cancha. Ahora hay un final trágico en toda esta historia que yo cuando lo descubrí fue realmente espeluznante. Son 3 los jugadores de Nacional de Medellín que terminan asesinados. 3 campeones de Nacional de Medellín asesinados por la violencia del narco. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Imagínate. ¿Que se involucran en la dinámica intelectual o por temas de qué tipo? Por temas, por ejemplo, lo del defensor que perdió el penal en el Mundial. El autogol. Claro, el autogol. El 94, Andrés sí, en el Escobar. 94, Andrés Escobar. Ya. Hay otro caso que es una vendetta que se hace en una discoteca, también en el marco de el posterior fracaso en el Mundial. Recordemos que Colombia, todo el mundo pensaba que iba a ser campeón de la Copa del Mundo del año 94, y hay otro caso que termina también ligado a la violencia narco años después. Pero no, eso es tremendamente triste. Y te habla de cómo un país completo puede derrumbarse de alguna forma debido a la violencia narco. No sé, no quiero compararlo con lo que está ocurriendo en Chile ahora. No, estamos lejos, afortunadamente, creo yo, todavía, ¿no? Fíjate que el año pasado la terna arbitral argentina que dirigió el partido de semifinales de la Copa Libertadores de 1989, de Nacional, con un equipo uruguayo que no recuerdo en este momento, ellos reconocieron haber sido amenazados, primero extorsionados para dirigir a favor de Atlético Nacional, y lo mismo ocurrió con el plantel uruguayo en esa oportunidad. Es decir, ha comenzado a haber más información respecto de qué manera el cartel de Medellín activó obviamente todo su poder ilícito para provocar y facilitar el título del 89. Por eso que hay una crítica ética, por cierto, y también un cuestionamiento a ese campeonato. Pero bueno, después vino Colo-Colo. Y acá te quiero preguntar, porque entiendo que esta fotografía, que es de la portada de tu libro, tiene un sentido, ¿no? Está Leonel Herrera ahí, ¿no? Uno de los que integró ese plantel, que hace un gol además en la final, en el partido de vuelta con Olimpia del Paraguay, en el Estadio Monumental. Y que aparece aquí tocando la Copa Libertadores. El único momento en que un equipo chileno ha ganado este trofeo. Bueno, y es muy especial también haber podido elegir esta foto, porque yo creo que poco se le ha homenajeado o reconocido a Leonel Herrera lo que significó su gol. Bueno, él era un muchacho bien joven en la época y fue el único partido que jugó. O sea, imagínate jugar el único partido que es la final de la Copa y te toca hacer el gol que ratifica el torneo. Porque lo que él me contaba en la conversación que tuvimos es que ir ganando 2-0, bueno, algunos dicen es el resultado más peligroso del fútbol. Sí. Entonces, si se hace el tercero ya como que no hay dudas. Y dice, ese es el sentido que tuvo mi gol. Y él hace el gol, lo celebra, y Bartichotto le dice, esta es por tu papá, porque el sentido dramático de la historia de Leonel Herrera con su papá
tiene que ver con que su padre fue protagonista en la Copa Libertadores del 73. Claro, aquella que perdió Colo-Colo con Independiente, a propósito, claro. Así es. Con un robo arbitral, derechamente. Para todo el mundo es un robo arbitral. Le anularon un gol a Caselli que estaba habilitado por 2 metros, hicieron un gol metiendo el arquero para adentro, etcétera. Entonces, el papá siempre cargó con esa pena o culpa o frustración de no haber obtenido el título del 73, que además está cargado con todo esto de que era el equipo que alegraba a Chile, ¿no es cierto?, en una época tan difícil a nivel político y social. Y bueno, él le dice a su hijo que finalmente él terminó cumpliendo la tarea que a él le quedó pendiente. Entonces, esa historia está tratada dramáticamente de una manera narrativa bien bonita y emocionante en el libro. ¿Y qué rescatas de ese Colo-Colo 91? ¿Por qué crees tú que ha sido el único equipo chileno que ha podido ganar la Copa Libertadores? Bueno, lo que destacan gente estudiosa que ha trabajado mucho mirando ese plantel, como por ejemplo el periodista Esteban Abarzúa, a quien entrevisté para el libro, o al profesor Eduardo Santa Cruz, quien le da toda una mirada crítica social desde el punto de vista político, incluso al fútbol, se detienen en la figura de Mirko Josic, que hizo una verdadera revolución en el fútbol chileno en la época, algo parecido a lo que sentimos, por ejemplo, cuando llegó Bielsa y agarró a todos estos cabros desordenados y los convirtió en una máquina. Bueno, Josic hizo algo parecido, con un plantel además tremendo, y trajo una cuestión que era desconocida para el fútbol chileno, como el vértigo, como aquello de no jugar con un 10, sino que tener sistemas de rombo que pueden ir rotando, y una dinámica, me decía Leonel Herrera, de correr y correr y correr, y que los entrenamientos eran de una exigencia brutal. Entonces yo creo que eso es una clave. Es una revolución táctica, efectivamente, claro, para la época. Y también yo creo que el fútbol chileno merecía una copa, porque era un país protagonista del fútbol. Los años 80, Cobreloa, que era un equipo recién hecho, llegó a 2 finales impactantes. Acá Alfredo Martínez, que es otro de los entrevistados en el libro, me decía, de todos los que han jugado la Copa, quien más merecía ganarla era Cobreloa, que jugó contra el que para muchos era el mejor equipo del mundo de la época, que era el Flamengo de Zico, ¿no? De Zico. Y jugó bien y casi lo ganó, lo mismo con Peñarol. Tuvimos final con Unión Española, en 75. En los mismos años 90, después viene la Católica. Entonces había 93, claro. Había una fuerza de país que requería una copa. Y yo creo que se juntaron una serie de cosas y con esa revolución futbolística de Josic y un gran plantel se logró el título. Richard, tú eres joven, por supuesto, pero me imagino que lo estudiaste. Yo sí tengo ya una buena cantidad de años y recuerdo perfectamente ya como niño, sí, haber visto esos finales que tú mencionas de Cobreloa. Una de las cosas más bonitas, a propósito de lo que tú decías al comienzo de esta conversación, era que en los 2 partidos finales de Cobreloa, tanto contra Flamengo como contra Peñarol, el Estadio Nacional, porque una de las cosas que hizo la Conmebol, sacó a Cobreloa de Calama, por el tema de la capacidad del Estadio Municipal de Calama, se tuvo que ir a jugar la final acá a Santiago, entonces perdió esa ventaja deportiva de jugar en la altura. Pero una de las cosas más bonitas era que el Estadio Nacional estaba repleto con las banderas de los equipos de diferentes equipos de Chile. Estaba la barra de la U, estaba la barra de Colo-Colo, estaba la barra de la Católica, estaba la barra de la Unión Española. Diferentes banderas, la bandera de Chile y por supuesto todos apoyando a Cobreloa. O sea, fue una frustración nacional lo que pasó con Cobreloa en esas 2 finales. Y eso que tú mencionas yo lo encuentro precioso porque da cuenta también de otra de las dimensiones que desarrolla el libro, que es tratar de mirar cómo ha cambiado la relación de la gente con el fútbol, de cómo se vive el fútbol como actividad social. Antes podía ser un paseo familiar, un paseo de fin de semana, era difícil o casi imposible en los 60, 70, violencia dentro de las graderías.
Y esta idea de comunión nacional cuando se trataba de apoyar a un equipo que llegaba a instancias finales. O sea, el propio Leo Herrera me contaba que, y toda la gente que entrevisté para esa crónica, que era una fiesta chilena. O sea, al otro día fue el plantel de la U a saludar y felicitar a Colo-Colo por su título. Una cuestión impensada en el día de hoy, ¿eh? Claro. Esto que tú estás diciendo efectivamente ocurrió. El plantel de la U fue al Monumental a felicitar al plantel de Colo-Colo. Y yo lo comparo con lo que ocurre ahora en el fútbol, en términos de cómo el fútbol también se convierte en una plataforma o en una manera de mostrar la violencia estructural que tiene la sociedad chilena. Y bueno, más que chilena yo diría también, porque esto ocurre en Argentina, ocurre en otros países. Pero es lamentable que hoy en día la violencia alcance tales niveles. El libro alcanza a contar lo que significó la tragedia de este año en el Monumental, cuando se tenían que celebrar 100 años y sin embargo se tuvo que lamentar la muerte de 2 muchachos, la imagen que se dio a todo el planeta con hinchas que entraron a la cancha con unos fierros con punta. Entonces eso también es lamentable, porque dista tanto de las primeras escenas del libro cuando hablamos de la final del 66. Claro, exactamente. Ahora, hablábamos recién de los equipos que no pudieron ganarla, chilenos, pero que tuvieron muy cerquita: la Unión Española, Cobreloa 2 veces, el equipo de la Católica, que también era un tremendo equipo, el del Nacho Prieto. Lunari también. Claro, el año 93. Sin embargo, una de las 7 crónicas que escribes en este libro, Richard, estamos hablando con Richard Sandoval, el autor del libro La Copa Libertadores es mi obsesión. Es un capítulo que dice, ¿podemos todavía? Te preguntas, ¿podemos todavía? ¿Y la U cuándo? Y ¿por qué un capítulo o una sección para la Universidad de Chile, siendo que no ha llegado a una final todavía? Bueno, primero porque... ¿Eres hincha de la U? No, porque el protagonista de la historia, que es Alfredo Martínez, es hincha de la U, y él cuenta todo su enamoramiento con el Ballet Azul en los años 60, 70. Porque la U es el último equipo que ha llegado a instancias máximas, que son las semifinales del año 2010 y el año 2012. Entonces, esa es una pregunta que sirve en realidad para reflexionar sobre si será la U o será Colo-Colo de nuevo, o puede ser la Católica. Y mi intuición es que estamos tan lejos de que un equipo chileno pueda ganar la Copa Libertadores. O sea, en términos económicos, un jugador del Botafogo el año pasado costaba el precio de todo el plantel de Peñarol. Un equipo como Colo-Colo y Peñarol costaban en un quinto o un sexto de todo el plantel de Botafogo. Entonces, yo lo veo tremendamente difícil, sobre todo cuando te encuentras con otras cifras, como que de las últimas 3 ediciones de la Copa Libertadores, de sus... son 4, de sus 12 participantes, apenas uno no ha sido brasileño. Entonces, yo creo que incluso para los argentinos va a comenzar a ser súper difícil. O sea, si uno ve lo que vimos en el Mundial de Clubes, la presentación de Boca y de River fue bastante mediocre. Y algunos equipos brasileños pudieron dar un poco más de cara hacia adelante, pero el fútbol está así de desnivelado en la actualidad. Y yo creo que va a ser difícil para la U o para Colo-Colo o para cualquier otro equipo chileno. Claro, tú, o sea, en el fondo ratificas esta sentencia que muchos hacen, ¿no? Analistas que están más en detalle de la actividad del fútbol en Sudamérica, respecto de que la brecha se está haciendo inalcanzable y que eso puede tener un efecto muy nefasto para la Copa. Esto que lo ganen siempre los mismos puede hacer perder el interés. Sí. ¿O tú ves que es un trofeo tan tradicional que es imposible que pierda ese interés? Hay
una conversación súper bonita que tengo con el profesor Eduardo Santa Cruz, que tiene que ver con el sentido cultural de las cosas, como en términos de rito. Hoy en día la Copa Libertadores tiene un eslogan desde hace varios años que se llama la gloria eterna, y eso es lo que a ti te venden, lo que a ti te ofrecen, y es lo que el hincha compra, ya sea económicamente o sentimentalmente, ¿no? Entonces, cuando comienza una nueva edición de Copa Libertadores, siempre se mantiene esa ilusión de la gloria eterna, de poder alcanzarla. Claro, cada vez el hincha lo hace con menor convicción o con una esperanza más acotada, ¿no? Esto de que a mí me parece bastante triste cuando, y hasta patético, cuando algún dirigente dice, no, estamos haciendo todo lo posible para pasar el grupo. O sea, ¿cómo tu meta puede ser tan mínima, ¿no? Llegar a octavos o llegar a cuartos o repetir lo del año pasado, por lo menos, que fue cuartos. ¿Por qué nadie piensa en que puedo ganar la Copa Libertadores? Bueno, porque es más difícil. Sin embargo, esa gloria permanece. Porque si no existiera esa promesa de ilusión, el torneo sencillamente ya no tendría sentido. O sea, mientras se pueda soñar, la Copa va a seguir teniendo vida permanente y muy fuerte, ¿no? Y por eso va a ser importante que en algún momento un equipo menor dé la sorpresa, porque eso siempre ha ocurrido. Y por eso yo le dedico una crónica a la Liga de Quito, que era un equipo pequeño de un país que es el menos tradicional de Sudamérica, sacando a Venezuela, como Ecuador, y que en los últimos 20 años ha tenido mucho más protagonismo que nosotros, con Independiente del Valle, que llegó a una semifinal, a una final, con la propia Liga de Quito, que ha tenido muy buena presencia en Libertadores y en Sudamericana. O sea, si uno cuenta 20 años, Ecuador es mucho más grande que nosotros. ¿Qué observa como diferente que ha hecho Ecuador en relación con Chile? Se habla mucho del profesionalismo de procesos, de que llegan grupos dirigenciales que toman a los clubes con proyectos a largo plazo. Es lo que se hizo con la Liga de Quito o también con Independiente del Valle. Y yo insisto que el fútbol chileno tiene un problema grave con la estructura de propiedad y de funcionamiento. O sea, lo que dice el proyecto de ley que ahora está en boga, que está muy interesante, tiene cuestiones que uno dice como ¿cómo es posible que esto ocurra? Como de no saber con claridad quiénes son los propietarios, de la posibilidad de ser propietario de más de un club, una serie de cuestiones que son estímulos a un fútbol decadente y pobre. O sea, lo mismo de la competencia. Es una cuestión impresionante cuando hay paras de la liga chilena y tú ves que pasan 6 semanas sin jugar, mientras ves los otros países y juegan 2-3 veces a la semana. O sea, de hecho, Brasil, que el que domina la Copa Libertadores de América, tiene una carga de partido incluso superior a muchos países en Europa. O sea, hay una distancia. De hecho, es tema en Argentina, ¿no? En Argentina, producto del fracaso de Boca y River en el Mundial de Clubes, de que no ganan la Copa del 2018, esa final entre Boca y River, de hecho, en Madrid, estas locuras que tiene Conmebol, que la Copa Libertadores de América se juega en Madrid, en el país, en la nación, digamos, conquistadora, ¿no? Esta gran contradicción histórica de esa final del 2018. San Martín se revuelca en su tumba, decía. Y O'Higgins y todos los Libertadores, por supuesto. En Argentina es tema político, ¿no? Se debe o no privatizar el fútbol para poder acercarse a Brasil. Que es una idea incluso bien potente del presidente Milei, que recibió una fuerte oposición por parte de quienes defienden el sentido social del fútbol argentino, que es muy potente, pero el fútbol argentino está bien a maltraer, yo creo. Y también hay una cuestión organizativa, o sea... no conozco al señor Chiquitapia, pero yo creo que Grondona lo hacía bastante mejor, porque esos inventos que hacen de ligas de 30 equipos, claro, y que llegan a jugar una especie de copa con eliminaciones directas, y que termina con todo el respeto de Platense, con equipos bastante menores siendo campeones. Hay un objetivo político, Richard, es si tú le das estos derechos a más equipos en la primera división, obviamente tiene más votos para mantenerte en el cargo. Ese es el objetivo de
de Chiquitapia, digamos, el presidente de la AFA, que tiene, al igual que Grondona, un título del mundo, y eso le da una espalda enorme. Así es. Bueno, pero lamentable, ojalá que el fútbol argentino se levante para que por lo menos alguien le haga la collera a los brasileños, que tú ves la liga brasileña, son 2 equipos grandes, gigantes, sí. Pero no grandes, gigantes. Y eso es muy, muy lamentable para el desarrollo de una competencia continental como es la Copa Libertadores. Efectivamente, Richard. Bueno, la Copa Libertadores de América es un trofeo muy tradicional, pionero para el mundo del fútbol en general, inspiradora también para lo que hoy conocemos como la Champions League. Los europeos copiaron la idea que surgió acá en Chile y esta historia está retratada en tu libro. La Copa Libertadores es mi obsesión, una historia social y deportiva que queremos recomendar a todos los lectores o quienes están, por supuesto, escuchando esta conversación en Detrás del Juego, y agradecerte, Richard, que hayas venido acá para conversar y profundizar un poquito y en el fondo también para que la gente se motive y pueda leer tu última creación literaria. Así es, y la invitación es no solamente a quienes les gusta demasiado el fútbol o que sepan mucho de la Copa Libertadores. Yo siempre trato de hacer mis libros como un relato novelado que le puede interesar y apasionar a cualquier persona. Se va a encontrar con una historia tratada dramáticamente que les puede invitar también a pensar un poquito respecto a el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Está claro que va más del fútbol, más allá del fútbol, entonces tu último libro. Gracias, Richard, por haber estado acá en Detrás del Juego. Fernando, muchísimas gracias a ti y a Radio Pauta. Nosotros queremos agradecer a todos ustedes que han estado muy atentos ahí en esta conversación. Agradecido también, por supuesto, a quienes estuvieron ahí en el aire también, en nuestra señal de Radio Pauta. Y como siempre, yo les digo, invitarlos a que comenten y que revisen todos los capítulos que están disponibles en nuestras diferentes plataformas digitales. Nosotros nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.